Profe, no sé si está hablando o no, pero no lo escuchamos nosotros. Profe, eh, no se escucha, no sé si está hablando. Ahora sí, Ahí sí, profe. disculpen, no, esta cosa es media mañoso el Zoom. Bueno, volvamos atrás. Nuestro problema es resolver ecuaciones, hallar un X asterisco tal que cumple con eso, eso es resolver esa ecuación, dado encontrar una solución. A eso también se le llama hallar un cero de f. Se dice que X asterisco es un cero de la función f. Bueno, como decíamos, hay fórmulas generales conocidas para hallar ceros de funciones lineales, cuadráticas. Podemos buscar en internet, hay fórmulas generales para ecuaciones cúbicas y de orden cúbicas y bicuadráticas o de orden de cuarto grado. Algunas ecuaciones, algunas funciones, digamos, algunos polinomios de grado mayor se pueden resolver mediante una variedad de trucos más o menos enredados, pero no todas las ecuaciones con las que nosotros nos encontramos son polinomios e incluso no hay fórmulas, se puede mostrar que no hay fórmulas para polinomios de grado 5 o mayor. Y por lo tanto, al final del día no nos va a quedar otra que aproximar los ceros que nos interesa mediante algún método numérico. No lo vamos a poder hacer en forma exacta. Entonces, nuestro problema es que tenemos una función continua, es decir, la función no es continua en algún rango de interés para nosotros, obviamente vamos a estar en problemas más o menos serios. F de X y queremos aproximar un cero X asterisco de la función X, de la función F. Generalmente vamos a partir al menos con alguna idea general de dónde está el X asterisco que me interesa. La función, como
ustedes bien saben, no necesariamente tiene un único cero, puede tener muchos. Y bueno, hay casos en que a uno le interesan todos, pero incluso en el caso de que nos interesan todos, nos va a interesar cosas tales como cuántos ceros tiene, más o menos dónde están, y una vez que tengamos eso, digamos, decimos ya, ahora me interesa encontrar en forma aproximada el cero este que está en este rango. Lo que queremos es algún método sistemático que construya aproximaciones cada vez mejores de X asterisco y ojalá con el mínimo de trabajo. Nosotros somos gente de fábrica floja, digamos, no queremos trabajar de más. Una técnica que puede usarse, digamos, pero que es, bueno, vaya y haga un monito, ¿sí? Con software actual para hacer gráficos en el computador, en realidad eso no es gran cosa, digamos, pero si el calcular la función misma es mucho trabajo o significa tener que hacer algún experimento costoso o lo que sea, eso no es realmente viable. Claro, sí tenemos la posibilidad de hacer un gráfico que nos muestre más o menos cómo se comporta la función, siempre es útil para tener una idea de con qué nos estamos enfrentando. Bien, siempre está también la posibilidad de básicamente empezar a tirar números al tuntún, digamos, o no tan al tuntún, con la idea de ver más o menos dónde cae, digamos. O sea, veamos con 1, no, quedamos cortos. Veamos 2, o sea, nos pasamos, que está en el medio en alguna parte. Veamos 1.3 y así. Claro que eso no es muy científico que digamos. Queremos en realidad algún método un poco más inteligente y ojalá somos con Putin al fin del día. Algún método que se pueda programar en el computador para que el computador haga la pega y yo pueda simplemente echarme para atrás y tomarme mi café. Hay una cantidad, como este es un problema importante, hay un montón de algoritmos distintos para resolver este problema. Vamos a estudiar en detalle, en algún detalle, digamos, ni siquiera en gran detalle, solo los más importantes, los más utilizados. En el apunte se discuten algunos métodos adicionales y por favor, si les interesa un poco el tema, échenle una mirada a lo que se discute ahí, contrasten con lo que hay acá también. ¿Sí? El método más elemental, llamémoslo así, de todo, que probablemente ustedes ya lo vieron en algún ramo de cálculo, se usa generalmente ahí para demostrar que una función continua sobre el intervalo a, b toma todos los valores entre f de a y f de b. ¿Sí? ¿Cómo se llama? Bueno, siempre se me olvida cómo se llama el teorema ese, pero es un teorema fundamental, digamos, en todo lo que es cálculo, que deben haberlo visto, y ahí ya usaron el método de la bisección. La idea simplemente es partir con dos valores, x0 y x1, tal de que f cambia de signo entre ellos. O sea, f de x sub 0 por f de x sub 1 es menor que 0. Uno de los dos es negativo, el otro es positivo. Obviamente, si alguno de los dos valores justo le apuntamos al 0, se acabó toda la diversión y ese caso no nos interesa. En realidad, habría que tener mucha suerte para caer en ese caso. Y vamos a, en el fondo, suponer que eso no se da para simplificar los programas que vamos a hacer. ¿Cuál es la idea? Tomamos el intervalo y lo dividimos en dos, o sea, calculamos un x2 que está justo en medio de x0 y x1 y vemos cuál es el signo de la función en f de x2. Si el signo de la función en f de x0 es distinto del signo en la función en f de x2,
quiere decir que hay un 0 en el intervalo entre x0 y x2 y ajustamos nuestro intervalo en forma adecuada. Si el signo de f de x0 es igual al signo de f de x2, quiere decir, como el signo de f de x0 es distinto al de f de x1, que hay un 0 en la segunda mitad del intervalo y nos quedamos entonces con esa parte, con el intervalo x2 y x1. Y seguimos haciendo esto hasta que finalmente nuestro intervalo sea lo suficientemente corto para lo que nos interesa. O sea, por decir algo, queremos obtener el 0 con, no sé, con precisión de 0,01. Bueno, seguimos dando vueltas hasta que el largo del intervalo sea menor o igual que 0,01. Fácil, simple, y precisamente por ser un método simple y fácil de ver, digamos, es que se usa el cálculo como base para la demostración que les comentaba. En monitos, la situación que tenemos es una cosa como esta. Tenemos x0, donde nuestra función es positiva. Tenemos x1, donde nuestra función es negativa. Cortamos el intervalo en x2 y aquí x2 es f de x2 es mayor que 0 y por lo tanto nos quedamos con esta mitad del cuento. Está claro que en realidad tal vez la siguiente iteración del ramo le vamos a agregar un par de monitos más, que lo único que nos garantiza esto es que hay un 0 en ese rango. No nos dice que hay exactamente 1, podrían haber 3 o 17. ¿Sí? Sabemos que hay 1, eso es el punto importante. Y lo que hace este método es aproximar uno de ellos. ¿Cuál? No sé, pero aproxima uno de ellos. O sea, si es que a ustedes les interesa realmente saber cuáles son todos los ceros de la función, habrá que hacer trabajo adicional, de alguna manera aislarlos, pero ese es un tema aparte. Este resulta ser el programa más largo de los programas que vamos a discutir en este video, en esta clase. Vamos a tener un encabezado de la función que vamos a llamar 0, que toma una función f que entrega un double y toma un double. Tenemos x0 y x1, nuestros dos valores extremos del intervalo, donde estamos suponiendo que la función cambia de signo entre medio, y una tolerancia, básicamente cuánto es el error que estamos aceptando. Respecto al error, ¿cómo paramos? Y el cuándo parar, en este caso todavía es relativamente sencillo, pero igual hay algunos temas espinudos en esto. Podemos decir, oiga, deténgase cuando el error sea menor que 0,01. Ya, perfecto, pero si resulta que nuestro 0 es 10 a la menos 6, 0,01 en realidad no nos da ninguna cifra significativa del resultado. No es ideal eso. Perfecto, usemos el error relativo. Ya, pero el problema es que en ese caso el error relativo, si es que nuestro número es muy grande, es también una diferencia bastante grande. ¿Con cuál me quedo? Aquí salomónicamente vamos en fondo a exigir que se cumplan ambos, pero en realidad en un caso real, digamos, van a tener que, el usuario del tema va a tener que poner qué criterio quiere usar para detenerse. Ya. Continuamos entonces. La función misma en realidad es bastante sencilla. Tenemos un double que le vamos a llamar y sub 0, que es el valor de la función en nuestro x sub 0.
tenemos otro double y sub 1, que es el valor de la función en x sub 1, y tenemos otros dos que vamos a llamar x2 y 2. Y nos metemos entonces en un ciclo. Y el ciclo lo que hacemos es calcular x2, el nuevo punto, digamos, con el promedio de estos dos, y calculamos el valor de la función en x2. Comparamos los signos. La función signBit es una función estándar de C, que dado un número en punto flotante, me da el signo de ese número. Me dice si el signo es 0 o sea, si el signo es positivo o negativo. Cuidado, sí, que esto no me dice nada respecto a si el número es 0. O sea, bueno, eso. Sí que resulta que, y como digo, estamos suponiendo acá de que nunca tenemos la suerte de justo apuntarle a un 0. Si los signos son distintos entre y 0 y 2, quiere decir que el rango x0, x2 contiene un 0, y por lo tanto lo que hacemos es nuestro final del rango lo ajustamos a el punto número 2. Si son iguales los signos, quiere decir que, como habíamos discutido antes, hay un 0 entre x2 y x1, y por lo tanto ajustamos el x0 a x2 y el y0, bueno, lo ajustamos x1 y 1 y 0, lo ajustamos de forma correspondiente. Y seguimos dando vueltas mientras el valor absoluto de la diferencia entre x1 y x0, o sea, el largo del intervalo en el que estamos trabajando, es mayor que la tolerancia, o el largo del intervalo dividido por el promedio, en el fondo eso es lo que estamos haciendo aquí con este cálculo medio extraño, es mayor que la tolerancia. Y para en realidad aprovechar al máximo el trabajo hecho, en vez de retornar ya sea x0 o x1, que ya serían de por sí aproximaciones suficientemente buenas al 0 que andamos buscando, retornamos x0 más x1 medio, o sea, el punto medio del intervalo. Como ustedes ven, esto es bastante simple de programar, digamos, y esto tiene además la enorme ventaja de que tiene garantía de encontrar un 0, ¿sí? O sea, de aproximar el 0, lo vamos acorralando en el fondo por ambos lados, y no hay problema que el asunto se nos pierda, se nos vaya hacia el azul del horizonte, ¿sí? O sea, este es un método que tiene sus ventajas, digamos. Vamos a ver más adelante cuando hablemos de cómo analizar el funcionamiento de los métodos, cuál es el comportamiento del método. El siguiente método que vamos a discutir es el método de Newton, un método que es, podríamos decir, es el caballito de batalla de mucho de lo que es técnicas para encontrar ceros de funciones. El método de Newton se basa en la idea de aproximar la función para una tangente en el punto en que estamos y determinar dónde esa tangente corta el eje X y usar ese punto como nuestro siguiente valor. La ecuación de la tangente en x sub n es, como ustedes podrán recordar rápidamente, de aquellas tristes épocas en que nos torturaron con geometría analítica. La pendiente de la recta tangente en x sub n es la derivada, ¿cierto? Y la ecuación de la recta que pasa por el punto xn y sub n con
pendiente esto es y menos y sub n partido por x menos x sub n. Y lo que nos interesa de acá es que x hace que y sea 0. Aplicamos una pequeña dosis de álgebra y llegamos a que la iteración que debemos utilizar es esta. O sea, partimos con xn, le restamos f de xn por partido por f' de x sub n, y ese es nuestro nuevo x sub n más 1. Un punto que hay que notar acá, vamos a ver que los otros métodos que nosotros vamos a usar tratan de ir a una estructura como esta, es que tengo un valor conocido al que le resto una pequeña, espero, corrección. Cuando estamos cerca del 0, se supone obviamente que f de x sub n sea chico. ¿Sí? En términos gráficos, la cosa se ve como esto. Partimos con x sub 0 acá. Vemos la tangente de la curva en ese punto. Donde esa tangente corta el eje x va a ser nuestro x sub 1, que en este caso, en esta función particular, claramente está bastante más cerca del 0. Y repetimos hasta que nos convenzamos de que estamos lo suficientemente cerca del 0 para nuestros efectos presentes. Este método claramente no nos da realmente, como el caso del método de la bisección, garantía de que el 0 esté cerca. ¿Sí? Puede estar calculando cosas raras, digamos, pueden estar ocurriendo una serie de cosas extrañas en el método de Newton que nos hagan creer que estamos cerca del 0, pero en realidad no estamos para nada cerca de él. O sea, aquí es la cosa un poco más delicada. En todo caso, está claro que aquí estamos haciendo más uso de más información acerca de la función, porque ese asunto de simplemente ver si es que la función cambia de signo, puede ser que, por ejemplo, lo que estábamos haciendo en el caso del método de bisección, podría ser que en uno de los dos extremos la función, qué sé yo, en f de x sub 0 valga 1000 y en x1 valga menos 1. Sí, cambia de signo, tiene que haber un 0 entre medio, pero nosotros entraríamos a sospechar fuertemente que el 0 está mucho más pegado al x sub 1 que al x sub 0. En cambio, el método de bisección ciegamente corta por la mitad y se queda con una de las dos mitades en vez de tratar de reducir el intervalo más agresivamente. Bueno, pero es otro tema. Tenemos entonces el método de Newton. Como les decía, el método de Newton es probablemente el caballito de batalla de todo lo que es resolver ecuaciones o encontrar ceros, siempre y cuando tengamos a nuestra disposición la derivada del caso. Tener la derivada no es simplemente algo que podemos suponer dado. Como decía, puede ser que la función que nos interesa encontrar el 0 esté dada por alguna clase de cálculo complejo. Podría incluso ser que el valor de la función es el resultado, por ejemplo, de algún experimento, alguna cosa así, en cuyo caso olvídense de poder obtener derivadas. Y algún método basado en derivadas en el fondo nos va a meter en problemas. No vamos a obtenerla. ¿Sí? Pero bueno, casos típicos, digamos, normales, uno tiene la derivada, en algunos casos, en algunas funciones, incluso calcular la derivada se puede hacer prácticamente gratis, digamos, junto con el cálculo de la función misma, y por lo tanto, en realidad no es un gran problema en esa clase de situaciones, pero en otras sí puede ser un problema. El problema correspondiente ahora toma
dos funciones, la función f y la función f', que ambas toman un double y entregan un double, toma un único punto de partida x sub 0, aquí no tenemos un rango, y una tolerancia, igual como lo teníamos nosotros antes. Y el programa mismo, como ustedes ven, es bastante sencillo. En cada vuelta lo que hacemos es calcular d, que es la diferencia, digamos, el delta, el cambio, que es x sub 0 partido por f' de x sub 0, y se lo restamos al x sub 0. El x sub 0 es nuestro valor que vamos actualizando. Y paramos si es que el valor absoluto de la diferencia nueva del delta es menor que la tolerancia y el valor relativo es menor que la tolerancia. Y retornamos eso. Ojo que ese criterio en realidad no nos garantiza que estemos a esa distancia de cero. Hay que hacer un análisis más detallado en realidad, pero eso va más allá de lo que queremos discutir aquí. ¿Sí? Está claro también que este método se puede meter en serios problemas si es que la primera derivada en algún momento se nos hace cero o se nos hace muy pequeña. En caso de que la primera derivada se haga cero, obviamente todo el asunto explota. Si es que la derivada en algún punto se hace muy chica, el método dispara el x sub 0 hacia cualquier parte y probablemente no converja para nada. Así que cuidado con eso. Bien, como decíamos, hay situaciones en las cuales puede ser imposible o incómodo de calcular la derivada de la función, en cuyo caso podemos recurrir a algún método como el método de la secante. El método de la secante lo que hace, en el fondo, una manera de verlo es decir que es un método que es aproximar el método de Newton por la vía de no calcular la tangente, sino que usar dos puntos en la curva y ver dónde la recta que pasa por esos dos puntos corta el eje X. Como digo, es en primera aproximación una aproximación del método de Newton. Bueno, nuevamente recurriendo a nuestros conocimientos profundos de geometría analítica, la pendiente entre los puntos xn y n, xn más 1, yn más 1, es esto, igual que el caso anterior, la recta con esa pendiente en el fondo está dada por esta ecuación. Y nuevamente nos interesa el x, que hace que y sea 0 en esa recta. Resulta, usando básicamente la misma idea que vimos anteriormente, o más bien despeje de acá, nos resulta esta manera de iterar las cosas. Nuevamente, cuando estamos cerca del 0, xn más 1 van a ser dos valores muy cercanos y seguramente estos dos también. O sea, estamos restando entre sí dos valores muy parecidos acá. Estamos restando entre sí dos valores muy parecidos acá. Estamos calculando la división entre los dos y por lo tanto es bien probable que este valor de acá, en términos de precisión, en términos de cifras significativas, va a ser un perfecto desastre. Pero lo estamos usando en conjunto con este y sub n más 1, que suponemos también nuevamente que es un valor chiquitito, simplemente como una corrección menor a esto. Y por lo tanto el hecho que calcular esta parte de la expresión sea bastante poco feliz desde el punto de vista de los errores que se cometen,
al usarlo como una corrección, en realidad eso no tiene mayor importancia. Por eso, en realidad, si uno le gusta la simetría, digamos, ¿cómo se llama? Uno despeja de aquí arriba y le dice que el x que corresponde al xn más 2 es esta bonita fórmula simétrica. Esta fórmula simétrica es una barbaridad usarla porque aquí nuevamente tenemos la misma situación. Este término de acá va a ser prácticamente lo mismo que este, o sea, el error relativo que tengamos al calcular el numerador va a ser gigantesco posiblemente. Lo mismo, estos dos cerca del cero van a ser muy parecidos. Nuevamente tenemos un valor con un error relativo gigantesco potencialmente ahí. Y estamos dividiendo dos cosas de esas. El resultado que podemos obtener es cualquier cosa, así que realmente estamos cerca del cero. Esta manera de calcular las cosas no tiene ese riesgo. Por lo tanto, esta fórmula de acá es muy bonita y todo lo que ustedes quieran, pero déjenla para, ¿cómo se llama? Para la decoración y no para uso práctico. Nuevamente, más o menos el mismo mono que teníamos antes, en realidad es la misma función que teníamos, solamente que la escala aquí está un poco distinta en realidad. Tenemos punto x sub 0, un punto x sub 1, tomamos esos dos puntos, calculamos la recta que pasa por ellos dos y nos da un nuevo punto x sub 2 y ahí seguimos ahora con x sub 1 y x sub 2, tomaríamos estos dos, calcularemos una secante que iría a dar más o menos por allá y después tendríamos entonces punto x2 y el x3 que hayamos calculado recién y así sucesivamente hasta que nos convenzamos de que estamos suficientemente cerca del cero. Bueno, nuevamente, primera aproximación a decir que estamos cerca es que el último paso fue pequeñito, que como digo, no es realmente una garantía, pero para una primera aproximación nos sirve. El programa nuevamente es bastante simple, un poco más largo que el de Newton, sí. Tenemos ahora sí una sola función, dos x's, el x0 y el x1, y la tolerancia. Calculamos los y0 y y1, los valores de la función en los dos puntos extremos. Y tenemos un d, que es nuevamente nuestro delta, nuestro cambio. El d es simplemente esta expresión de acá en el fondo. Y1 por esto. Y básicamente hacemos un corrimiento. El x0, el 9x0 es x1. El 9x1 es el x1 anterior. Le restamos esto. El y0 es y1. El y1 es el f de x1. Y las condiciones para detenernos en el fondo son exactamente las mismas que habíamos propuesto para el método de Newton. Y finalmente retornamos x1, que debiera ser la mejor aproximación que tenemos hasta el momento a la función. Claro, podríamos darnos el trabajo de ver si cuál de los y es menor, digamos, y retornar el x correspondiente, qué sé yo, pero eso obviamente complica el programa y no aporta mucho en términos de lo que estamos logrando con este tema. ¿Sí? Como decía, el método de la secante es útil, es conveniente si es que por alguna razón resulta incómodo calcular la derivada y no podemos calcularla porque simplemente no la conocemos. Qué sé yo, nuestra función f es el resultado de algún cálculo más o menos complicado que anda a derivar un programa o alguna otra cosa así.
una de las grandes virtudes en realidad que tiene el método de la secante, que vamos a explorar un poco más cuando discutamos la próxima clase, en el fondo, el método, el análisis de errores del método, cómo se comportan los errores, es que en el caso del método de Newton, en cada iteración tenemos que calcular el valor de la función y el valor de la derivada. Así que resulta que el valor de la derivada lo obtenemos básicamente como subproducto del cálculo del valor de la función, como puede ser en algunos casos, o en el fondo el cálculo de las derivadas resulta poco costoso, porque podemos aprovechar mucho del trabajo hecho. En ese caso el método de Newton es ventajoso. Si es que no es así, la gracia que tiene el método de la secante es que en el método de la secante, al igual que en el método de disección, lo único que hacemos es calcular un valor de la función por cada vuelta. Y si es costoso calcular la derivada, en una de esas salimos ganando, incluso si el método de la secante resulta ser más lento que el método de Newton. En realidad resulta ser algo más lento en términos de número de iteraciones, como vamos a ver más adelante. ¿Sí? Bueno, nuestra última propuesta al respecto acá, que vamos a discutir aquí, es el método de iteración de punto fijo. Un punto fijo de una función g es un x asterisco, tal que x asterisco es g de x asterisco. O sea, al pasar el valor de x asterisco por la función obtenemos de vuelta lo mismo. Punto fijo porque, bueno, está fijo, digamos, ¿sí? Entonces, una manera natural de intentar aproximar un punto fijo de una función g es utilizar esta iteración. O sea, tomamos un x, calculamos su g y eso lo metemos de vuelta en el tema y seguimos dando vuelta hasta que esperamos rápidamente lleguemos a un cuarto, a algo suficientemente cercano al punto fijo que nos interesa. Siempre, cualquier ecuación que nos den, f de x igual 0, lo podemos describir como un punto, como buscar un punto fijo de una función g. Por ejemplo, podemos decir que usar la función g, que es x menos alfa f de x para algún x alfa adecuado. Incluso el alfa podría ser una variable, o sea, una función, ¿sí? Si quieren verlo de esa manera, el método de Newton es reescribir estas cosas de esa manera con alfa 1 partido por f' de x, ¿sí? Otra manera que puede ser mejor es de alguna manera tomar aquí el término que en el rango que a mí me interesa es el más importante de la función, despejar eso y de ahí sacar el x. O sea, si a mí me dicen, oye, encuentre, qué sé yo, el 0 de alguna cosa cúbica, una idea podría ser decir, oye, en el rango que a mí me interesa, el término más importante es el término x cubo, despejo x cubo en términos del resto del cuento y utilizo la iteración xn más 1 es raíz cúbica del resto del queso, digamos, básicamente. ¿Sí? Alguna cosa similar a eso. Pero ahí, bueno, no hay una única manera de hacerlo, hay millones de maneras de hacer esta redescripción. Gráficamente, el punto fijo es un punto en el cual la función g de x y la recta y igual a x, las gráficas se cortan, o sea, el x asterisco que aparece ahí. ¿Sí? Esta es una situación, obviamente también puede darse el caso, aquí tenemos un g de x que disminuye, perfectamente puede ser también el caso de que el g de x sea una función creciente, que el mono va a ser un tanto distinto. Lo bonito de esto es que esto da lugar a varios gráficos que podemos mostrar acá. Si
tenemos una situación como la que estábamos escribiendo antes, que nuestra función g, la línea roja de acá, disminuye. La iteración partimos con x sub 0, básicamente vamos hasta acá, que nos lleva a este punto, que nos lleva a este punto en la curva, que nos lleva de vuelta a la recta, que nos lleva de vuelta a la curva y así. A este diagrama, como ustedes lo ven, se parece mucho a la clase de cosas que una araña puede instalar en alguna parte de su casa, digamos. Y por eso en inglés le llaman cobweb diagram, o sea, diagrama de telaraña a este mono. Vemos en este caso que el método está convergiendo. El X2, X3, X4, qué sé yo, vemos que la espiral esta que estamos viendo se va acercando cada vez más a este punto que es nuestro punto, ¿cómo se llama? Nuestro punto fijo, ¿sí? No siempre convergen las cosas, como en este caso de aquí, por ejemplo, vemos que partimos con x sub 0, lo que me da un x sub 1, que me da un x sub 2, y el x sub 2 claramente está más lejos del punto fijo que el x sub 0, que la siguiente vuelta llegamos a x sub 4, que está más lejos aún, que en la vuelta siguiente vamos a dar a x sub 6, que está todavía más lejos. O sea, en este caso, en vez de irse achicando hacia el centro de la telaraña, se va expandiendo hacia afuera y obviamente el método no converge. La otra situación que se puede dar, como les comentaba, es la situación en la cual la función g es creciente. En ese caso, en realidad, lo que vamos a obtener no va a ser una telaraña como la que teníamos tan elegantemente en la situación anterior, sino que tenemos una escalera, o sea, de x0 vamos a la función, vamos a la recta, vamos a la función, vamos a la recta, vamos a la función, y vemos que en este caso el cuento incluso bastante rápidamente va convergiendo hacia el punto X asterisco que está aquí, ¿sí? Hay un par de rayas más que corresponden, que las voy a tener que eliminar, digamos, en el gráfico porque no aportan, ¿sí? Pero también puede darse la situación que el cuento diverja. Aquí estamos partiendo con un x0 que está en realidad bien cerca de nuestro punto fijo, y la escalera derechamente se nos va lejos, no converge para nada. Ahí tenemos entonces una situación particular, digamos, donde en realidad gráficamente podemos ver claramente que el método puede converger o puede diverger, y nos interesa entonces, y eso va a ser tema de nuestra próxima sesión, nuestro tema, un tema relevante, ver bajo qué condiciones esta cosa converge, además de qué tan rápido converge este cuento. El programa correspondiente es bastante simple. Partimos con un x0, una función g, y tenemos una variable auxiliar x1. Esta cosa es básicamente un ciclo infinito. Calculamos x1 como el g del x sub 0, si es que estamos dentro de la tolerancia. Nuevamente, esto nada garantiza que estemos realmente así de cerca del 0, hay que hacer un análisis más detallado. Si es que se cumple esto, nos vamos y retornamos el valor de x1. En realidad podríamos haber puesto eso directamente ahí, punto para corrección futura. Y si es que no, bueno, seguimos con el mismo punto que teníamos antes. Bien, no quiero aburrirlos más, digamos, lo que nos viene todavía están nuestras experiencias publicadas en el aula, y por lo demás hay una discusión más detallada también, aunque diferente probablemente en el apunte. El tema que se nos viene es ver qué tan rápido convergen los métodos. ¿Cómo medimos qué tan rápido
converge un método, primeramente, y después vamos a utilizar nuestra maquinaria de asintóticas para ver qué tan rápido va la cosa. ¿Sí? Un rápido resumen de lo que hicimos hoy día. Entonces, un problema importante en todo lo que es análisis numérico, en todo lo que es obtener resultados numéricos de problemas para problemas, es aproximar ceros. En este caso hemos considerado la situación de aproximar ceros en funciones en una sola dimensión, en una sola variable, en números reales. Algunos de los métodos se pueden extender de diversas formas a obtener también ceros complejos de funciones, pero para entrar a discutir eso necesitarían un poquitito de base en lo que es la teoría del cálculo con números complejos que ustedes no han visto. Y también podemos imaginarnos situaciones en las cuales nos interesa encontrar el vector que hace que una función que una función de ese vector sea cero, el vector cero, en cuyo caso estamos hablando de encontrar ceros en múltiples dimensiones. Como digo, hay maneras de, de extender estos métodos o diseñar métodos derechamente distintos para resolver esa clase de problemas que también son importantes, pero ese no es nuestro interés directo en esta rama. Insisto, simplemente un primer proceso a lo que es análisis numérico, así que vamos a dejar los métodos básicamente hasta acá. Técnicas adicionales hay muchas, como digo, vean el apunte si les interesa ver algunas otras que pueden ser de interés práctico en algunas situaciones particulares. Los problemas básicos para cada una de las ideas, que en realidad son ideas sencillas, las que estamos aplicando son bastante simples, pero definitivamente dejan harto que desear en términos de, por ejemplo, en caso del método de Newton, el método de la secante, ¿qué diantres hacemos si es que resulta que nos dice que tenemos que dividir por cero? Bueno, dividir por cero es un problema feo. Pero ¿qué es lo que pasa si es que en vez de dividir por cero terminamos dividiendo por un número muy pequeñito? Y la cosa se nos dispara a pensar a qué parte del horizonte. Algo tenemos que hacer. Tendremos que darnos cuenta de ese hecho y reportarlo o tratar de reparar el daño, digamos, y volver a tomar el hilo de la marcha hacia el cero. En ningún caso hemos estado considerando qué pasa si es que de pura casualidad, de esas casualidades que solamente se dan cuando resultan terriblemente perjudiciales, justo en alguna iteración la apuntamos al cero. Eso no lo consideramos porque lo que hace es complicar el programa sin mayor aporte, digamos. Van a ver en el apunte una de las técnicas reconocidas, digamos, ampliamente para encontrar ceros. Hay un programa que se conoce como el algoritmo de Brent, que garantiza encontrar un cero que es bastante complicado, ¿sí? Por lo tanto, el armar una rutina para uso general es un tema bien distinto de simplemente esbozar algo para uso personal en algún problema sencillo que le hayan tirado. Como decía, en el apunte se discuten algunos métodos adicionales, extensiones más o menos obvias serían, por ejemplo, en el caso del método de Newton. En el caso del método de Newton estamos aproximando la función por la recta tangente, que en el fondo, si ustedes lo piensan, recuerdan al amigo Taylor, eso corresponde a aproximar la función mediante el polinomio de Taylor de grado 1.
Bueno, pero podríamos usar polinomio de Taylor de grado 2, 3, 4, 117. ¿Sí? Lo cual, bueno, obviamente en el caso de grado 2 nos lleva al problema de tener que resolver una ecuación cuadrática y grados superiores se pone cada vez más feo. O podemos hacer una cosa distinta. Podemos decir, oiga, en vez de aproximar la función y f de x mediante un polinomio de alrededor del x y encontrar el y que hace 0 eso, demos vuelta al pastel. Consideremos esto como x, que es una función de y. Obtenemos el polinomio de Taylor que nos interesa para x en función de y calculamos el valor de ese polinomio en y o el 0, que debería ser el x que a nosotros nos interesa. Esa es una manera de obtener métodos adicionales. Podemos hacer exactamente la misma idea con el método de la secante. En vez de usar 2 puntos, usar 3 y usar ¿cómo se llama? Una parábola de y versus x, o al revés, lo que llaman es el método de Müller, por lo demás. O podemos usar lo que se llama interpolación inversa, que básicamente es encontrar un polinomio que interpola los y, o sea, que interpola los x para los y que encontramos, y para eso calcular para qué x el y es 0. O sea, para qué, y cuando y es 0, cuál es el x correspondiente, que nos evita uno de los problemas que nos produce el método de Müller y otras ideas similares a esa, es que si tenemos mala suerte, terminamos con una cosa que me da un par de raíces complejas. En ese caso estoy bastante frito, que diantres hago con eso. Y bueno, como digo, hay varios métodos adicionales que se discuten en el apunte, que pueden ustedes mirar ahí cómo funciona. Como decía, con esto tenemos algunas ideas de cómo poder encontrar, cómo resolver nuestro problema. Nos resta todavía discutir bajo qué condiciones estas cosas convergen y qué tan rápido. Qué tan rápido, en realidad hay que tener un poquitito de cuidado nuevamente, como les comentaba. Puede ser que en realidad lo que nos interesa no es el número de iteraciones que nos toma llevar al cero con la precisión indicada, sino que nos interesa la cantidad de trabajo. Y eso puede incluir, eso incluye definitivamente pegas tales como calcular derivadas u otras cosas auxiliares que necesitemos. Eso es nuestra perorata del día de hoy. No sé si, déjenme ver, si es que hay alguna consulta. Hay consultas o comentarios sobre lo que hemos estado tratando acá. En realidad, con esta tecnología, digamos, de usar transparencias, se puede pasar la materia mucho más rápido que teniendo que escribir y hacer los monos en la pizarra en una clase tradicional. Así que vamos a quedar hasta acá después de poco menos de una hora de clase, no la hora y media tradicional, digamos. ¿Sí? Vimos una pasada bastante rápida al pasar por el tema. Me preguntan que queda la duda de cuándo convendría usar qué método. Es una excelente pregunta. Y parte de la respuesta en el fondo está en lo que vamos a discutir nosotros las clases del jueves, que es analizar la convergencia de los métodos. Resulta que para una
por la razón de que no es necesario calcular derivadas. Supónganse ustedes, por ejemplo, el caso en que la función a ustedes se las dan simplemente aquí está la función escrita en C. Y ustedes van y preguntan por la derivada, le dicen, no, pues ahí está la función, ¿qué más quiere? Situaciones como esas son bastante comunes y por lo tanto métodos que permitan obtener ceros sin tener que usar cosas adicionales como derivadas son bastante, son de alto interés. Y entre esos métodos vamos a ver precisamente que el método más efectivo de los que vimos nosotros acá es el método ¿cómo se llama? El método la sacante. Y me dice que hay un problema con el video de la primera clase en el aula. Ya, voy a ver eso. Probablemente me equivoqué al subirla a YouTube. Voy a ver de corregir eso. Les recuerdo que la próxima semana la universidad tiene receso académico, no hay clases, no hay ayudantías, no hay nada. Entiendo que los ayudantes se pusieron en contacto con ustedes y habían, ¿cómo se llama?, coordinado acceso a la ayudantía vía Discord. No estoy seguro si así será, voy a tener reunión con los ayudantes un rato más en realidad. Así que por favor, preocúpense de eso. Seguramente lo correspondiente aparece en el aula, ¿sí? Y si no, pregúntenle a sus compañeros si que no averiguan nada al respecto. Así que no hay nada más por hoy día. Cerramos la clase de hoy. Las transparencias para la clase del jueves están publicadas, o sea, no las transparencias, sino que en el fondo frame by frame, un handout correspondiente en el área del apunte. Ahí voy a ir publicando siempre las transparencias de las clases. Y ya, eso. Nos vemos entonces el día jueves. Cuídense mucho y por favor revisen la materia. Esta cosa requiere un resto de darle vuelta y entender bien qué es lo que está pasando acá. ¿Sí? Chao, chao. Chao, profe, que esté bien. Chao, profe. Chao, profe, cuídese. Chao, profe, buen día. Chao, chao.